damos la más cordial bienvenida en este día maravilloso, dándole gracias al Señor por permitirnos estar en su presencia, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y porque Él se complace en que estemos en este día en su presencia. Amén. Así que antes de iniciar nuestra escuela dominical, vamos a ponernos en las manos del Señor, dándole siempre gracias a nuestro Padre que está en los cielos por este privilegio que nos da de estar en su presencia. Amén. Y le clamamos a nuestro Padre. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gloria, te damos honra por la oportunidad que nos da, Señor, de estar debajo de tus alas. Sabemos que tú nos has traído, sabemos que tú nos has congregado para honrarte, para glorificarte, para bendecir tu santo nombre y para reconocer delante de ti, mi Señor, que no somos nada, que necesitamos cada día más de ti, de tu guía, de tu dirección. Imploramos que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones. Sé tú tomando el control del tiempo, sé tú, mi Señor, preparando todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, para que tu palabra dé fruto en nuestros corazones. Te los pido por los méritos de tu Hijo amado Jesús, y tu iglesia dice amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, y les tengo buenas noticias. Hoy finalizamos, Dios mediante, nuestro estudio en lo que respecta a lo que son los dones del Espíritu Santo. Hemos visto desde que iniciamos en febrero cómo se conformó la iglesia, qué es la Biblia, los tipos de Biblia, los tipos de gobiernos de la iglesia. Hemos hablado de un sinfín de temas, hablamos de los géneros literarios, hablamos de cómo estudiar la Biblia, entramos en lo que son los dones del Espíritu Santo sobre la base de 1 Corintios 12, que ahorita vamos a hacer lectura. Ya vimos los tres grandes grupos en que están divididos los dones del Espíritu Santo. Sabemos que tenemos tres grandes grupos. Habíamos dicho que el Señor nos da poder para saber o lo que son los dones de revelación. Hablamos del don del discernimiento de espíritu, hablamos de la palabra de sabiduría y de la palabra de ciencia. Dijimos también que el segundo grupo era el que nos da poder para hablar, poder para decir las cosas que el Señor nos revela a través del discernimiento de espíritu, de la ciencia y de la sabiduría. ¿Qué usamos nosotros? ¿Qué don nos da el Señor? La palabra de profecía, los géneros de lengua y la interpretación de las lenguas. La semana pasada estuvimos conversando sobre el grupo de los dones que abarcan el poder. Poder para hacer, poder para ejecutar o hacer que la voluntad de Dios. Amén. ¿A través de qué lo hacemos nosotros? ¿Cuál fue el primer don que toqué? Porque es el más poderoso y de él deriva los dos que vamos a hablar hoy. Hablamos la semana pasada del don de la fe. Habíamos dicho que hay varios tipos de fe. Está la fe salvífica, la fe que nos salva. Está la fe general, que es la que está inclusive en los que no son creyentes y en nosotros los que somos creyentes. Habíamos hablado de la fe como fruto del Espíritu Santo y luego entramos a la fe como don del Espíritu Santo. Habíamos dicho que la fe como don es esa capacidad sobrenatural de creer en las promesas divinas que Dios tiene para nosotros, para la iglesia. Amén. Sabemos que Dios cuida de su creación, sabemos que Dios cuida de sus hijos, y nosotros cuando nos hicimos cristianos dejamos de ser creación de Dios para llamarnos hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, después de este don tan preciado y tan poderoso, que nos da poder para creer en esas promesas, que nos hace caminar aún en las cosas que nosotros no vemos con nuestros ojos físicos, nosotros la creemos. Sabemos, de acuerdo a Hebreos 11, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque nosotros vivimos en un mundo material, sabemos que somos entes espirituales. Y nosotros como cristianos caminamos por fe y no
por vista. Amén. Pero hoy vamos a comenzar a hablar, amados hermanos, del grupo de los dones de poder. Voy a hablar primero, ya les dije que el más fuerte es el don de la fe. Ahora voy a hablar del más débil, pero es el que más nos da señales. A pesar que dentro del grupo de los dones de poder es el más débil, es el que nos da más señales, nos da variedad de señales. Y si ustedes pueden ver, no se cataloga como un don, sino que la misma palabra habla de este don en plural. Es decir, que hay una diversidad de ellos. Y para que comencemos y entremos en materia, leamos nuestra base de lo que estamos estudiando, 1 Corintios 12. Y en el versículo 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y en el versículo 9 dice lo siguiente: a otro fe por el mismo Espíritu, que fue el que estudiamos la semana pasada. Y luego dice: y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Fíjese, amado hermano, que hay diversidad, hay variedad de operaciones, diversidad de ministerios y diversidad de dones. Pero este don es el único que se maneja en forma plural. Diversidad de dones, dice dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. El hacer milagros, amado hermano, es del grupo de los dones de poder, es el que está en el medio. Porque el más poderoso es el don de fe. Cuando usted cree que lo que no es posible será posible. El más débil son los dones de sanidades, pero son los que nos dan más señales. Y a través de este don o de estos dones, son los que se manifiestan más que todo a través del evangelista. No quiere decir que no se manifieste a través de otro ministerio. Sí se manifiesta a través del pastor, sí se manifiesta a través del profeta, pero donde más se manifiesta es en el evangelista. Porque el evangelista es el que comienza a predicar la buena nueva de salvación. Y cuando él predica la buena nueva de salvación, que es la palabra de Dios, viene acompañada de señales. Y estas señales son prodigios de parte del Espíritu Santo. Generalmente, en las grandes campañas evangelísticas, es donde usted ve que se manifiestan los dones de sanidades. Y esto es lo que impacta más al pueblo de Dios e inclusive personas que no son creyentes, por causa de los milagros y de las señales, vienen a los pies de Cristo. Pero también sabemos que el pueblo de Dios, Israel, vio muchas señales y aún así fue incrédulo, tuvo dureza en sus corazones. Por eso nosotros no debemos basarnos ni en las señales, ni en los prodigios, ni en las sanidades para afianzar nuestra fe. Por eso es el más débil de los dones de poder, porque nos puede engañar. Ya vamos a ir estudiando cómo el hombre puede manipular los dones. ¿Por qué lo puede manipular? La palabra nos enseña que los dones y el llamamiento son irrevocables. ¿Qué quiere decir eso? Que después que el Señor te lo dio, no te lo va a quitar. Ya te lo dio. Y aunque nosotros estemos en pecado, como ministros, se puede manifestar el don. ¿Por causa de qué? Primero, la palabra nos enseña que el hombre es como la hierba y sus obras es como su flor, que se marchita, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios permanece para siempre, prevalece. La palabra también nos dice que la palabra de Dios, cuando es enviada, nunca cae al suelo y siempre tiene un propósito, y cuando retorna, no retorna vacía. Por ende, el Señor, lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá, porque Él es fiel. Él no es hombre para mentir,
ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho, de sus promesas. Por eso, por causa de la fe, por causa de la palabra de Dios, aunque un ministro pueda estar en pecado, se puede manifestar el don. Por eso es el más débil, porque el hombre lo puede tergiversar, el hombre lo puede manipular a su antojo. ¿Para qué? Para engañar al pueblo, para demostrar algo que aparenta ser de Dios, pero puede que no sea de Dios. Y ya todo esto lo vamos a ver en la palabra. Todo lo vamos a ver en la palabra. Entonces, ¿qué es los dones de sanidades? Dones de sanidades. ¿Qué son los dones de sanidades? Es la habilidad sobrenatural impartida ¿a quién? Al creyente. ¿De parte de quién? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para realizar sanidades en el nombre de Jesús. El hombre tiene una capacidad para hacer sanidades por causa de la ciencia, los médicos. Pero ¿qué pasa? En la sanidad que viene al cuerpo, que interviene el hombre, que interviene una pastilla, que interviene un producto, no se puede considerar dones de sanidades. Sabemos que Dios es quien le da la sabiduría al hombre. Sabemos que la ciencia Dios ha permitido que se desarrolle, pero el don de las sanidades o los dones de sanidades es un acto sobrenatural en donde la única intervención del hombre es por causa de la imposición de las manos, de la unción con el aceite y de la oración de fe. Es lo único que interviene en el hombre sobre otro hombre, pero no así por medio de una intervención quirúrgica, no así por medio de un diagnóstico médico. Muchos de nosotros erradamente decimos, el Señor usó a fulano para sanarme. No, el Señor permitió que por causa de la ciencia que fuese descubierta, el hombre descubra, valga la redundancia, lo que Dios ya creó. Dios creó el cuerpo y a través de la ciencia médica, el hombre descubre cómo está compuesto el cuerpo, cómo funciona el cuerpo, y fíjense que de la naturaleza, de lo que Dios creó, el hombre extrae la medicina. ¿Para qué? Para sanar el cuerpo. Dios permite que el hombre conozca a través de la ciencia cómo funciona el cuerpo. Dios permite que a través de la ciencia el hombre se prepare, se desarrolle y avance. La palabra dice que nosotros debemos renovar nuestra mente. Por eso estudiamos, por eso nos preparamos. Porque mientras estemos en la tierra, vivimos el mundo, pero no somos parte del mundo. Mucha gente está en la tierra viviendo el mundo, siendo parte del mundo. Se enamoran detrás o van detrás, enamorados de las cosas que solo son del mundo. Nosotros andamos detrás de las cosas celestiales. Nosotros andamos detrás de los tesoros que no se corrompen. Nosotros procuramos vivir en la esfera de lo sobrenatural. Y todo esto lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir dilucidando a la luz de la palabra. Entonces, ¿para qué el hombre usa al hombre en el don o en los dones de sanidades? Para que en el nombre de Jesús la gloria y honra sea para su santo nombre. Pero ¿qué hace el hombre como cristiano, como creyente? Lejos de darle gloria a Dios, lejos de darle la honra a Dios, que usó un ministro para operar en los dones de sanidades, el hombre comienza a idolatrar al ministro, a la creación de Dios. El hombre deja de adorar al Dios que lo crea todo, adora la creación de Dios. El hombre adora imágenes,
El hombre adora al hombre que es usado por Dios. El hombre adora la institución a la que el hombre de Dios pertenece. Y eso nosotros lo podemos ver como el apóstol Pablo cuando él estaba reprendiendo, cuando él estaba llamándole la atención a los corintios. Él le decía, unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Silas. Y él dijo, Pablo no fue crucificado para el perdón de pecados, sino Jesús. Por eso nosotros no le pertenecemos a una congregación. Nosotros no le pertenecemos a una denominación. Nosotros no le pertenecemos a un pastor. Nosotros no le pertenecemos a un apóstol. Nosotros todos, aún el pastor, aún el apóstol, él es un hijo de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué hace Dios? A través de la impartición de los dones, en este caso, los dones de sanidades, usa al hombre de Dios para ministrar a su pueblo. Y aún también ministra a los que no son su pueblo, pero que el Señor está llamando. Por eso es que en las grandes campañas evangelísticas son las que van acompañadas de los señales, de los milagros. Usted ve personas como son sanadas, personas que van con cáncer, personas que van con un tumor, personas que van con una hernia, personas que van sin diente o con caries en los dientes, en las muelas. Y allí el Señor restaura, el Señor hace sanidades, son las señales de las cuales el Señor dijo que estas señales seguirán a los que creen en mí. Pero yo no quiero, amado hermano, como siempre, que usted se vaya de acá creyendo en lo que yo le estoy diciendo. No. Yo quiero que usted se vaya convencido de lo que yo estoy hablando, porque yo estoy hablando palabra de Dios. Y lo que yo estoy diciendo, no lo estoy inventando, sino que está en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué propósito tienen los dones de sanidades? Escuche esto, amado hermano. ¿Qué propósito tienen los dones de sanidades? Escuche esto, amado hermano. Liberar al enfermo y destruir la obra del diablo en el cuerpo humano. Ese es el propósito de los dones de sanidades. Acompáñenme a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 8. Y mientras usted lo busca para ganarle tiempo al tiempo y que podamos cubrir estos dos últimos dones que vamos a tocar hoy, dice la palabra, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo, que el Señor lo reprenda. Porque el diablo peca desde el principio. Pero es para esto, escuchen, amado hermano, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermano, el enemigo, Satanás, el diablo, el adversario, cuando se rebeló a Dios, se rebeló contra el propósito de Dios. Y él ya fue sentenciado. Ya nosotros sabemos cuál es el fin de Satanás. Ya nosotros sabemos cuál es su fin. Ya Dios lo determinó. ¿Qué debemos hacer nosotros? No permitir que la obra del diablo continúe en nuestra vida. ¿Por qué digo que continúe? Porque ya tenemos una naturaleza rebelde, pecaminosa, en contra de la palabra de Dios. Esa es nuestra naturaleza. ¿Qué debemos hacer? Por el Espíritu debemos hacer morir las obras de la carne. Lo que le gusta a la carne, nos gusta dormir, nos gusta distraernos, nos gusta comer, nos gustan los placeres, nos gusta vernos bien, la vanagloria de los ojos. Esas cosas, dice la palabra, que son contra el Espíritu. Y lo que es contra el Espíritu, lo que nosotros hacemos en la carne, que es contra el Espíritu, nos constituye enemigos de Dios. Por eso nosotros estamos acá. Porque aunque vivimos un mundo físico y material, debemos procurar vivir en la esfera espiritual, vivir en la esfera de lo que no se ve. Pero que solo cuando estamos en una relación íntima con el Señor, podemos ver lo que no se ve. Viene sobre nosotros el discernimiento de espíritus.
y podemos saber qué espíritu gobierna a una persona, qué espíritu está influenciando a una persona. Eso no se ve si no es por causa del Espíritu Santo. La palabra de sabiduría, que es la palabra de Dios para dar un consejo, no viene a nosotros si no es por causa del Espíritu Santo. La ciencia de Dios, el don de ciencia, una palabra de ciencia, es algo que ha sucedido en su vida que lo conoce usted y Dios. Y que el Señor, por causa del Espíritu Santo, se lo revela a alguien. Y ese alguien se lo dice a la persona. Y la persona dice, ¿y cómo usted sabe eso? Es el Espíritu que lo revela. Es el Espíritu Santo, amado hermano. Por eso nosotros, está bien que trabajemos para satisfacer nuestras necesidades físicas. Está bien que cubramos las necesidades de nuestra familia. Eso no está mal. Pero nosotros como cristianos, nuestra meta, nuestro fin último es vivir en la tierra el reino de los cielos. Vivir en la tierra la voluntad de Dios. Vivir en la tierra lo que Dios quiere que nosotros vivamos. La palabra nos enseña que Él nos llevará a una tierra que fluye leche y miel. Y muchos andan detrás de tesoros terrenales. Amado hermano, la tierra que fluye leche y miel es el estado espiritual en donde usted va a vivir y va a fluir con Dios. Va a fluir algo sobrenatural en nuestras vidas. Y eso es lo que debemos procurar. Es verdad, el Señor nos bendice con cosas materiales. La palabra dice que Él conoce cuáles son nuestras necesidades. La palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás llega solo por añadidura. Porque el Señor sabe lo que necesitamos para vivir aquí. Pero entonces nosotros nos enfocamos más en lo que necesitamos para vivir aquí que en los tesoros que están en el cielo. Me enfoco más en el carro, me enfoco más en la casa. Y no oro para que el Señor derrame sobre mí el don de la profecía, el don de la palabra de sabiduría, de la palabra de ciencia, las cosas que nos edifican unos con otros. En este caso, los dones de sanidades. Amado hermano, nosotros debemos entender que hay dos tipos de enfermedades. Hay enfermedades causadas por los espíritus, por espíritus inmundos. Y hay enfermedades que son causadas por nosotros. ¿Saben por qué? Porque no sabemos administrar nuestra salud. La palabra dice, yo quiero que ustedes prosperen en todo como prospera tu alma. Y prosperar en todo no es en dinero, no es en abundancia de bienes. Prosperar en todo es prosperar en mis sentimientos, prosperar en la gracia de Dios, prosperar en la voluntad de Dios, lo que el Señor quiere que nosotros, como su iglesia, vivamos, edificándonos unos a otros. Y la única manera de nosotros edificarnos es a través de los dones que el Señor nos dio. Y uno de ellos son los dones de sanidades. Entonces, una persona que tiene los dones significa que es una persona usada por Dios para ministrar salud. ¿De qué forma? ¿Con una cirugía? No, de una manera sobrenatural. Nosotros ministramos salud cuando tenemos los dones de sanidades. ¿A quién se le ministra la salud? Al enfermo. Para eso vino el Hijo de Dios, a romper, a deshacer la obra del diablo en el ser humano. Entonces, estos dones de sanidades son por señal. Y esto es específicamente valioso al evangelista, porque es el que atrae al incrédulo. Por eso el evangelista, amado hermano, cuando habla, el Espíritu obra en él y trae a la persona para que vea un señal, para que vea un prodigio, para que vea un milagro. Y lo que quiere es acercarlo a Dios. Entonces, cuando la persona viene en la iglesia, a través de la palabra de Dios, es que viene la fe a Él. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando la persona comienza a discipularse, comienza a venir a la escuela dominical, entonces comienza a entender lo que el Espíritu quiere después de la conversión para cada uno de nosotros. El Señor no quiere que nosotros duremos 20 años en una iglesia y no pase nada.
El Señor no quiere que nosotros estemos sentados 5, 10, no sé, X cantidad de años y que nosotros no sepamos qué don hay sobre nosotros. Amado hermano, aunque sea uno, por lo menos uno de los 9 dones tenemos nosotros. Por lo menos uno. Nosotros debemos esforzarnos en saber qué nos dio Dios. Sabemos que el primer don es el Espíritu Santo, la vida eterna y la salvación. Eso es un regalo de Dios. Eso es para el creyente. Pero hay unos dones, hay unos regalos que Él nos dio, que es para que nosotros operemos, para que nos movamos en ese don. Yo quiero ir profundizando un poquito más, amado hermano, y ahora sí vamos a entrar en la palabra de Dios. Vamos a entrar, ¿qué dice la palabra de Dios? Acompáñenme al libro de los Hechos. Hechos capítulo 8. Y mientras usted busca, yo voy a leer desde el versículo 5 al 8. Yo les recomiendo siempre que tomen nota y luego leen con tiempo. Fíjense que acá Saulo está persiguiendo a la iglesia y muchas personas se dispersaron por causa de la persecución. Y en medio de esa dispersión, dice en el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio, el mensaje de Dios. Y dice el versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo, amado hermano. ¿Qué debemos predicar nosotros? A Cristo, a Jesús, la obra, el sacrificio en la cruz. Eso es lo que debemos predicar. Eso es lo que nos transforma. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo ¿qué? Señales. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros en la iglesia? ¿Qué señales se han manifestado cuando nosotros predicamos? ¿Qué señales se han manifestado cuando yo le hablo de Dios a alguien? Nosotros debemos saber, hermano, que algo tiene que pasar. Y si no está pasando algo, es porque algo está mal. O yo no he crecido lo suficiente, o yo no estoy preparado, o algo tiene que estar mal en nosotros. Porque la palabra de Dios es poder de Dios que transforma. Entonces nosotros tenemos que autoexaminarnos. ¿Qué señales acompañan cuando yo hablo del evangelio? ¿Qué señales puedo ver? Cuando yo le hablo a alguien, se quebranta, llora. Eso es una señal. Cuando yo predico la palabra de Dios, la persona reconoce que está en pecado. Eso es una señal. Cuando yo hablo de la palabra de Dios, la persona se da cuenta que viene caminando en un camino equivocado. Eso es una señal. Hay muchas señales. Pero ahorita estamos hablando de los dones de sanidades como señales. ¿Y qué dice aquí? Y viendo las señales que hacía. Versículo 7, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran ¿qué? Sanados. Hermano, cuando un espíritu inmundo sale de una persona, ¿qué hay ahí? ¿Cómo conocemos nosotros eso? Liberación. ¿Quieren que le diga algo, amado hermano? La liberación no es un don. Son los dones de sanidades que están operando y echan fuera los espíritus inmundos. Y entonces ahí es que hay liberación. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque hay sanidad de cuerpo y hay sanidad de alma. El alma se contamina. Hay almas que están heridas, hay almas que están fragmentadas. Y a través del discernimiento de espíritu, nosotros podemos ver, discernir cuando alguien está herido almáticamente, cuando su alma está dañada. ¿Por qué? Por la actitud que tiene, por cómo manifiesta, por la expresión corporal. A lo mejor la persona no dice una palabra, pero con el gesto usted discierne lo que hay allí. Por eso nosotros debemos andar en la esfera sobrenatural, en la espiritual, en lo que no se ve. Son los dones de sanidades los que traen la liberación. Pero también como trae liberación del alma cuando sale un espíritu, también nos está enseñando la palabra
que hay enfermedades, cojos y paralíticos, eran sanados, amado hermano. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si viene un hermano que tiene problemas de gula? Todos sabemos lo que es la gula, ¿verdad? Todos sabemos que la gula es un pecado, ¿verdad? Todos sabemos que el Señor no nos dio a nosotros espíritu de cobardía, sino que nos dio espíritu de amor, de poder y ¿qué? Y dominio propio. Amado hermano, si a mí me gusta el dulce, pero ¿qué pasa si yo como mucho dulce? Me pongo gordísimo y vienen enfermedades. Entonces viene una persona con exceso de peso, viene una persona enferma. Hermano, ore por mí. Y usted puede orar las 24 horas al día por el hermano, pero si el hermano no deja de comer dulce, no se va a sanar. Entonces tenemos que saber distinguir entre la enfermedad física y la enfermedad espiritual. Porque hay enfermedades que han venido al cuerpo por causa de una maldición, por causa de la brujería, por causa de la hechicería, por miles de causas. Entonces, cuando nosotros oramos y sabemos que la persona no tiene ese tipo de padecimiento con respecto a la ingestión de alimentos, usted no puede preguntar, Señor, ¿será tu voluntad que mi hermano Oscar se sane? No, es la voluntad de Dios que se sane. ¿Por qué? Porque es una enfermedad causada por un espíritu inmundo. Causada por un espíritu inmundo. ¿Y a qué vino el Hijo de Dios? A deshacer la obra del diablo en el cuerpo humano. Es la voluntad de Dios que los enfermos espirituales sean libertados, sean sanados. También es la voluntad de Dios que nosotros tengamos salud, pero muchos de nosotros destruimos el templo comiendo lo que no debemos comer, haciendo bochinches en la noche, comiendo chicharrón, comiendo cosas que son agradables al cuerpo, pero que destruyen el cuerpo. Eso es discernimiento. Usted ve a una persona comiendo y en la manera en que come, usted determina lo que hay en la persona. ¿Es o no es? No, no lo estoy viendo usted, hermano. Gloria a Dios. Ajá, ahora, hermano, mire, todo en exceso es dañino. Las cosas buenas en exceso también nos hacen daño. Entonces tiene que haber un balance entre lo que nosotros consumimos, cómo lo consumimos, a qué hora. Cuando yo tenía 15 años yo me paraba a medianoche y me comía la nevera fría. Ahora no puedo, porque ya mi cuerpo se ha desgastado, ya mi estómago no funciona igual que 15, 20 años atrás. Entonces, si yo quiero comer chicharrón, pues me lo como en la mañana y toda esa grasa yo la quemo durante el día. Pero yo no voy a comer chicharrón en la noche para acostarme a dormir, que mi cuerpo está en reposo. Y menos si tengo problemas del corazón, menos si tengo problemas de la tensión o de la presión, como le llaman algunas personas. Entonces, yo tengo que ser sabio. Amén. Ahora acompáñenme ahí mismo en Hechos 28. Hechos 28. Y vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 10. Fíjense, amado hermano, en aquellos lugares había propiedades, del hombre principal de la isla, llamado Pluvio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Aquí está Pablo en una isla llamada Malta. Y aconteció que el padre de Pluvio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran ¿qué? Sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Amados hermanos, la gratificación en nosotros es natural.
ser agradecidos cuando recibimos algo que nos favorece. Nosotros somos gratos, nosotros agradecemos eso. Pero en este caso, en el caso de Pablo, él sanó a una persona que tenía fiebre y tenía desentería. Hermano, eso es lo que nosotros conocemos popularmente, es una palabra que suena feo, pero es la diarrea, amado hermano. Suena feo, pero esa es la palabra con la que nosotros lo nombramos. ¿Y quién de nosotros no ha tenido problemas estomacales? Todos sabemos que es bien desagradable, hermano, nos deshidratamos, el estómago nos sentimos mal, es algo que el cuerpo está rechazando, algo que entró al organismo, que no es saludable. Pero ¿qué dice aquí? Aquí la palabra no nos dice si el padre de Pluvio había comido chicharrón a medianoche. Ahí no nos dice nada de eso. Ahí lo que dice es que fue sanado. Está hablando de la señal, de la señal. Pero quiero tocar un tema muy importante porque veo que el tiempo pasa volando. Y es la siguiente, amado hermano, escuche, mire. La persona que tiene los dones de sanidades, la persona no tiene poder para sanar. Escuche, la persona no tiene poder para sanar, sino que la persona opera el poder de Dios mediante el Espíritu Santo. El hombre no tiene poder para sanar en sí mismo, a menos que sea a través de la ciencia médica. Pero no es un don. Los dones de sanidades no son poder de Dios, no son poder del hombre. Es poder de Dios operando a través del hombre. Pero para que eso llegue allí, primero en el hombre que físicamente tiene una vista, está viendo algo que tal vez sea imposible que se sane, pero cuando Dios le habla al hombre de Dios y le dice, ora por él, impón las manos o úngelo con aceite, el hombre, el ministro de Dios, a través de la fe, opera el milagro. Opera el milagro. Hermano, ¿a cuántos de ustedes les gustaría orar y que un familiar suyo se sane? Todos queremos eso. ¿Sabe qué tenemos que hacer, amado hermano? Pagar el precio. Tenemos que ayunar. Y cuando nosotros ayunamos, el cuerpo pide comida. Y yo se la niego. ¿Sabe para qué? Yo hago morir el cuerpo para que el Espíritu de Dios opere en mi vida y a través de mi vida a otros hermanos, aún a los que no son hermanos. ¿Para qué? Para glorificar el nombre de Dios. No es para la gloria del hombre, es para glorificar el nombre de Dios. Dios quiere hacer una obra y es a nosotros que nos va a usar. Somos sus instrumentos. Somos instrumentos en las manos de Dios. Pero ¿qué pasa, amado hermano? Que también hay excepciones. Y estas excepciones vienen determinadas por la soberanía de Dios. Hermano, Dios no está obligado a sanar a todo el mundo. Él es soberano. Él sana a quien Él quiere. Cuando Él quiere. ¿De qué depende la operación de los dones de sanidad? Escúcheme, amado hermano. Depende de la soberanía de Dios. Depende de la aptitud que tenga la persona que está enferma, la capacidad para tener fe y recibir el milagro. Y usted sabe también de qué depende, de la condición espiritual que tenga la persona que esté ministrando. Muchas veces cuando no estamos en obediencia, como dice mi hermano Eric, aunque yo escuche la voz de Dios y el Señor me diga que ore, cuando yo oro y no pasa nada, ¿usted sabe qué está haciendo el Señor? Me está haciendo entender a mí que estoy mal delante de Él. Y otras veces, aunque el hombre esté en pecado, Dios quiere operar tanto en la persona enferma, que aunque esté en pecado, la persona es sanada. Pero no es por el hombre, es por la soberanía de Dios, porque Dios quiere obrar en el hombre y por causa de la fe que tiene el hombre que está enfermo. Fíjense que cuando Jesús sanaba a la persona, que le decía, tu fe te ha sanado. Tu fe.
de acuerdo a nuestra fe será hecho. La fe juega un papel muy importante. Por eso primero hablé del don de la fe, porque de los dones de poder es el más poderoso. A través de la fe, el Señor nos dijo que si le diríamos a esta montaña, muévete, se movería. Ese es el más poderoso de los dones de poder. Ahora, ¿qué es poder? Poder es dunamis, en el griego, dunamis, capacidad para hacer algo. Y esa capacidad no viene de nuestra fuerza, viene del poder de Dios. La palabra en el original griego allí, el poder de Dios, poder, la palabra como sustantivo, porque la palabra poder también es un verbo. Yo puedo, usted puede, ellos pueden, eso se trata de fortaleza física. Pero la palabra poder como sustantivo es una cualidad que viene a nosotros sobrenatural. Sobrenatural. ¿Qué quiere decir sobrenatural? Que hay una naturaleza, hay un orden, un principio de Dios establecido y Dios lo quebranta ese principio. Pero eso lo vamos a ver ahorita en lo que son la operación de los milagros. Amén. Entonces, amado hermano, la iglesia, nosotros, todos los creyentes, especialmente los ancianos, están investidos del poder de Dios para orar por los enfermos. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Qué es un anciano? En una iglesia, ¿qué es un anciano? ¿Una persona que tiene mucha edad? No. En la iglesia, un anciano es una persona que conoce la palabra de Dios, tiene autoridad de Dios y aplica la palabra de Dios. Porque yo puedo tener la autoridad de Dios, pero yo puedo no aplicarla. ¿Cuántos dicen amén? Si yo no aplico la palabra de Dios, puede ser que Dios me quite la autoridad. Puede ser que Dios me la quite. Porque la palabra dice que Dios es el que da y quita toda autoridad. Ninguno de nosotros tiene autoridad intrínseca, natural, sino delegada. ¿Iba a decir algo más, hermana? Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Será hecho. Gloria a Dios. Hermano, para eso es la iglesia. En eso es que nosotros tenemos que movernos. Y fíjense, hermano, igualito como ahorita le voy a leer una cita bíblica. Sabemos la condición de nuestro hermano Jorge. El hombre opera en fe, vive en la fe y tiene una enfermedad. El Señor no lo ha sanado. ¿Eso ha quebrantado su fe, amado hermano? No, es la voluntad de Dios, amado hermano. ¿Quiere que le diga algo? Yo quisiera llegar a tener la fe que tiene mi hermano. Porque no es fácil. Para mí es fácil tener la fe que tengo. Gloria a Dios. Y el Señor va a obrar en su vida. Amado hermano, no dejemos que palabras que lejos de edificarnos nos destruyen o nos derrumban. ¿Quiere que le diga algo, amado hermano? Mire, la palabra enseña que Elías fue enviado a una viuda, a la viuda de Sarepta. A una.
y había muchas viudas. La palabra nos enseña que cuando Elías llegó a la viuda tenía poquita harina y poquito aceite, y que iba a ser el último pancito para comer. Pero la palabra dice que Jehová Dios ya le había dado una orden a ella. ¿Para qué? Para que mantuviera al profeta. El profeta, cuando llegó a Sarepta y la vio, la llamó. Pudo haber llamado a otra viuda. El Señor pudo haber sido desobediente, Elías, pero él llamó a la que Dios le dijo que tenía que llegar, a la viuda de Sarepta. Y la llamó y le pidió agua. Y cuando ella iba a buscar el agua, la llamó de nuevo y le dijo, me traes de comer también. ¿Y qué le respondió la viuda? Solo tengo para un pan y lo voy a comer con mi hija y voy a esperar a morir. Porque eran 3 años y 6 meses de sequía que había en ese entonces. Sequía para todos. Fíjense cómo Dios le había dado la orden. Lean la cita bíblica. Le había dado la orden a la viuda de que lo alimentara a él. ¿Y qué hizo ella? Fue obediente. ¿Y cuál fue la palabra que puso Dios en la boca del profeta? Dame a mí primero, porque no escasearán ni la harina ni el aceite. Y ahí vemos los dones, amado hermano. En este caso es el don de milagros. El don de milagros es el rompimiento abrupto de un orden establecido por Dios. Si usted tiene un envase y usted empieza a sacar harina y saca harina, o saca agua y saca agua, ¿qué va a pasar? Se va a terminar. ¿Dónde opera el milagro? Cuando ella es obediente por la orden que Dios le dio. ¿Y cuál es el milagro? No cesó ni la harina ni el aceite. No cesó. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Don de milagros. Porque el orden establecido por Dios se interrumpe. Cuando Elías y Eliseo, cuando Eliseo recibió la doble unción, ¿qué sucedió? ¿Qué le dijo Elías? Difícil cosa has pedido. No le dijo que es imposible. Le dijo difícil, porque pidió una doble porción ¿de qué? De su espíritu, de lo espiritual. Amado hermano, lo que nosotros vivimos en lo espiritual es la autoridad de Dios, el poder de Dios para hacer lo que Dios quiere hacer. No es lo que yo quiero, no es mi antojo, no es lo que a mí me parece, no es lo que me soñé cuando me comí 3 pizzas a la medianoche. No, es la voluntad de Dios. ¿Y qué nos enseña la palabra? Que cuando Elías fue arrebatado, Eliseo lo vio y cayó el manto. Y antes de eso, el profeta Elías, ¿qué hizo con el manto? Golpeó el río. ¿Y qué pasó con el agua? Se detuvo y se abrió. Hermano, ¿qué explicación tiene que un río que viene fluyendo se partan dos y deje de fluir? El orden que establecido por Dios de la gravedad para que el agua corra cesó temporalmente. ¿Por causa de qué? Del poder del manto, por causa del poder del trapito, por causa del poder de Elías y de Eliseo en darle duro al agua y que se abriera. El poder de Dios, amado hermano, el Espíritu Santo obrando a través del hombre, dones o don de milagros. Hermano, cuando Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo, ¿qué le dijo Pedro? ¿A quién le has mentido? Al Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Ananías? Se murió. Pedro lo ahorcó. Pedro le dio con el dedo en el corazón para que se tuviera. Pedro ni lo tocó. ¿Usted sabe qué es eso? Aunque suene feo, ¿usted sabe qué es eso? Una interrupción del orden natural de Dios. Eso es un milagro. Que causó una muerte es otra cosa. ¿Pero por qué causó la muerte? Por la desobediencia y por mentirle al Espíritu Santo. Amado hermano, nosotros como cristianos, como ministros, como siervos de Dios, cuando nosotros queremos engañar al Espíritu Santo, haciendo cosas escondidas porque creemos que nadie nos está viendo, viene la muerte sobre nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que hay una muerte espiritual, no es la muerte física, y entonces pierdo la autoridad, pierdo el derecho de ejecutar la voluntad de Dios. ¿Y por qué yo dije que en el caso de los dones de sanidades es uno de los más débiles? Porque el hombre lo manipula, amado hermano. ¿Cuántos recuerdan la historia de cuando la sombra de Pablo sanaba a los enfermos, de Pedro?
¿Y cuántos recuerdan que un pañuelito o las prendas que usaba Pablo también sanaban a los enfermos? ¿Cuántos ministros no hay que agarran y ungen un pañuelo y lo comienzan a vender porque va a haber sanidades? Amado hermano, el hombre usa los dones para manipular, especialmente los dones de sanidades. Tengamos cuidado, amado hermano. ¿Quién nos va a ministrar a nosotros? Tengamos cuidado. Hermano, ojo con esto que le voy a decir. Para que hayan sanidades, no hay un día específico. No hay una hora específica. No hay un ministro específico. Es cuando Dios lo determina, cuando Él quiere. Tampoco hay una manera. No es que solamente imponiendo las manos. No, esa es una de las maneras. Jesús escupía y hacía barro y sanaba al ciego. Jesús hizo de todo. A Jesús le llevaron una persona para que lo sanara. ¿Y qué le decía a la gente? Tócalo. Y Jesús no lo tocaba. Se lo llevaba aparte y hablaba con él. Y cuando venía, venía sano. El del estanque de Betesda. Naamán. ¿Cuántos leprosos habían en esa época? Muchos. ¿Cuántos fueron sanados? Naamán. ¿Qué nos enseña la palabra? La obediencia, amado hermano. Dese cuenta que el profeta ni siquiera le vio la cara a Naamán. Le mandó a decir con Giesi, anda y báñate en el Jordán. ¿Usted sabe qué le hizo? Le quebró el orgullo. ¿Y qué dijo Naamán? ¿Es que acaso los ríos de mi nación no son mejores que estos? Me están mandando a bañarme en una cloaca cuando yo tengo allá ríos cristalinos. No es el río el que lo sanó. ¿Qué lo sanó a él? La obediencia. La obediencia. ¿Y sabe qué? Así como lo que usted hizo, hermana. Cuando usted envía la palabra, el profeta, ¿qué hizo? Envió la palabra. Para Dios no hay distancia. Dios está aquí como puede estar del otro lado del mundo, en todas partes. Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Los tres atributos que solamente Dios lo tiene y que no se lo transfiere a nadie. Entonces usted tiene que, como cristiano, vivir en santidad para que cuando usted envíe la palabra, así sea por teléfono, amado hermano. Hay testimonios de personas que están frente al televisor y está alguien ministrando y envían la palabra desde el televisor y por causa de la fe la persona se sana en su casa, se convierte en su casa y va y comienza a congregarse porque Dios operó una sanidad o hizo un milagro. Hermano, un milagro es una interrupción del orden natural de Dios. Hubo un profeta que hizo que flotara un hacha sobre el agua. Pedro caminó sobre el agua. Esas son interrupciones del orden natural de Dios. Lo que Él creó, Él tiene la potestad de interrumpirlo si Él quiere. Entonces, ¿de qué depende el milagro? ¿De qué dependen estos dos dones, los dones de sanidad y el don de milagro? De la soberanía de Dios. Depende de la pureza de espíritu que tenga el que está ministrando, pero también depende de la fe de la persona que está enferma para recibir el milagro. Y aún la persona en pecado puede ministrar sanidad, puede. ¿Por qué? Porque los dones son irrevocables, amado hermano. Pero eso no me da derecho a mí, a que como yo tengo un don, entonces yo voy a andar en pecado, porque no, va a llegar el momento en que el Espíritu de Dios me va a ridiculizar, me va a avergonzar y va a traer juicio sobre mi vida. Amén. 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 Es que esa es la palabra, hermano, por la soberanía de Dios. Porque Él quiere. Y hermano, ¿quiere que le diga algo? Lo que Dios deposita sobre nosotros, ninguno de nosotros lo merece. Ninguno, hermano. Ninguno. Ninguno lo merece. Ojalá y Dios permita que cuando el viernes hayan testimonios. Desde el año pasado que nosotros llegamos a la iglesia, hemos estado pidiéndole dirección a Dios para dar testimonio de nuestras vidas.
Porque muchos nos conocen a nosotros y saben que el Señor nos está usando, pero no conocen de dónde venimos nosotros. No saben el precio que hemos pagado. Y nosotros queremos testificar para edificar el cuerpo de Cristo, amado hermano. Para edificar el cuerpo de Cristo. Yo le quiero regalar esta cita bíblica. Mire lo que dice Santiago 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos del ancianatorio. Llame a los ancianos de Morris Park. Llame a los ancianos de la casa de atención al adulto mayor. Eso dice la palabra. Llame a los ancianos ¿de dónde? De la iglesia. ¿Y qué? Y échenle chiste y háganlo reír. No. Échenle cuento y distráigalo. No, ¿qué dice? Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién sana? ¿A través de quién? Por la oración de fe. Todo lo que hagamos que no provenga de fe es pecado. Si yo voy a orar dudando de que Dios no lo va a hacer, es mejor no orar, hermano. Yo tengo que orar con fe, creyendo que Dios lo va a hacer. Tengo que orar pidiendo misericordia para la persona que está enferma. Pero si yo estoy en pecado, yo debería orar por la persona. No, amado hermano. ¿Qué puedo hacer? Lejos de hacer que la persona se acerque a Dios, la puedo alejar de Dios. Porque la persona viene con fe. Pero entonces como yo estoy en pecado, como estoy en desobediencia, como no estoy haciendo cumplir la palabra de Dios, yo le estoy siendo de piedra de tropiezo a la persona. Entonces yo no puedo ordenar, se sana ahora. Yo no puedo ordenar, porque la sanidad no depende de mí, depende de la voluntad de Dios. Padre, tú conoces a esta persona, tú conoces su aflicción, tú conoces tu enfermedad. Yo oro a ti en fe en el nombre de Jesús, declarando en fe que tú lo sanarás. Yo creo que tú lo sanarás. Si es tu voluntad, sánalo. Si es tu voluntad, sánalo. Y la persona va a estar clara que si lo sana es porque Dios quiso y fue voluntad de Dios a través de la oración. Gloria a Dios, amado hermano. Yo solamente voy a usar 2-3 minutitos más en el Evangelio de Juan, capítulo 14. En el versículo 12 y 14 dice lo siguiente. Juan 14, 12 y 14. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hermano, no es el hombre. Jesús, a través del Espíritu Santo, la deidad de Dios, es el que hace la obra. Es el que hace la obra, no es el hombre, amado hermano. Que el Señor me los bendiga, pongámonos de pie.